soy Silvia, la creadora de Tono Latino, y este es un nuevo segmento que voy a empezar los viernes para resumir las noticias más importantes de la semana. Yo sé que muchos de ustedes están ocupados, tienen trabajo, tienen cosas, tienen una vida y es muy difícil mantenerse al día. Entonces mi trabajo es mirar muchísimas fuentes de información y darles un resumen. Pero los viernes este va a ser el recuento de las noticias más importantes de la semana para que se pongan al día en poco tiempo. Voy a empezar con noticias de Estados Unidos, después Latinoamérica y después Europa y el resto del mundo. Muchas de las noticias que van a escuchar acá son noticias que cubrí en el boletín que envío de lunes a viernes, pero hay algunas noticias que cambian o que evolucionan, así que los viernes les doy el resumen del resumen. Empecemos con noticias de Estados Unidos. Los líderes demócratas, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, fueron a la Casa Blanca el martes para reunirse con Donald Trump y hablar sobre el presupuesto. Si no llegan a un acuerdo para el 21 de diciembre, que es el viernes entrante, entonces puede haber un cierre parcial del gobierno porque no hay suficiente plata para financiar ni el Departamento de Seguridad Nacional ni otras agencias federales. El problema es que Trump quiere $5,000 millones para el muro fronterizo. Y los demócratas le dijeron que eso no va a pasar. Ellos le están ofreciendo unos $1,300 millones para seguridad fronteriza, no un muro. La reunión fue un poquito incómoda porque la prensa generalmente está ahí para tomar una foto antes de la reunión que ellos estaban esperando fuera privada, pero Trump los tomó por sorpresa cuando dijo que la prensa se podía quedar mientras hacían las negociaciones. Entonces tenían a Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, que no hizo nada excepto sentarse ahí con cara de monje, Chuck Schumer y Nancy Pelosi hablando sobre este tema de los fondos, Trump insistiendo que quiere $5,000 millones y Nancy y Chuck, como si fueran mis amigos, diciéndole que no le van a dar esa plata. Lo peor es que Trump dijo que él estaba orgulloso si había un cierre de gobierno para defender la seguridad de su país. Entonces, no resolvieron nada y de aquí al viernes tiene que haber un acuerdo o el gobierno cierra el sábado. Y ya que estamos hablando de Nancy Pelosi, no sé si recuerdan que ella pues es la candidata nominada para presidir la Cámara de Representantes, pero no tenía como el apoyo unánime de todos los demócratas de la Cámara. De hecho, solamente 203 demócratas votaron por ella. Ahora, toda la Cámara, los 435 miembros, tienen que votar para saber quién es el que va a presidir la Cámara en enero. Y ella necesita 218 votos. Entonces, si solo tiene 203 de los de su partido, pues le tocaba negociar y ver qué era lo que iba a hacer. Pues esta semana consiguió negociar con miembros de su partido y llegaron a un acuerdo. Ellos la apoyan y a cambio ella promete que solamente va a ser presidenta de la Cámara por 4 años más. Esta señora tiene 78 años, así que estamos hablando de que si sigue por 2 términos consecutivos, tendría 82 cuando deja de presidir la Cámara, lo cual, pues, admirable. Sigamos con temas relacionados al Congreso y al Senado. Unánimemente, el Congreso y el Senado votaron por una ley en donde, de ahora en adelante, los legisladores acusados de abuso o de acoso sexual van a tener que pagar de su propio bolsillo por las demandas. Porque hasta ahora, nosotros los que pagamos impuestos somos los que estamos pagando por esas investigaciones y esos acuerdos entre las víctimas o las personas que lo reportan y los supuestos acosadores. Eso ya no es así, van a tener que pagar de su propio bolsillo los legisladores y también quitaron unos requisitos porque antes la persona que acusaba tenía que esperar un tiempo para tranquilizarse y tenía que ir a terapia obligada y no podía ir a un tribunal para demandar el caso. En algo que no están alineados la Cámara y el Senado es sobre la guerra de Yemen. El Senado votó con 56 votos a favor y 41 en contra para acabar el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Yemen. Y después, unánimemente, votaron para condenar
al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita como el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El problema con la Cámara es que en una ley agrícola los republicanos metieron un decreto que decía que no iba a haber ningún voto sobre la guerra de Yemen este año. No tengo ni idea qué tiene que ver una ley agrícola con la guerra de Yemen, pero metieron el decreto ahí y entonces, por ahora, la aprobación de esta ley en el Senado no se va a ninguna parte. Cambiamos un poquito de tema y ahora hablemos sobre inmigración. El 9º circuito de apelaciones dijo que el gobierno de Trump no puede negarle asilo a las personas que entren al país ilegalmente. Eso es muy importante. Y en un tema relacionado, ayer nos enteramos por un reportaje de NPR que hay 15,000 jóvenes, niños, en centros de detención. El problema es que estos centros de detención están al 92% de la capacidad y muy pronto van a quedarse sin camas y sin espacio. La mayoría de estos niños son jóvenes, hombres adolescentes, que cruzan la frontera para pedir asilo. Y más o menos entran 175 jóvenes al día. Antes, estas personas que cruzaban la frontera y pedían asilo, los documentaban y las autoridades los entregaban a un patrocinador o algún familiar o alguien en Estados Unidos mientras se hacía todo el proceso. Pero el gobierno de Trump empezó una nueva regla en donde cualquier persona que viva en la casa de este patrocinador tiene que pasar un chequeo de antecedentes penales y le tienen que sacar huellas dactilares. Entonces, obviamente, ese proceso se está moviendo como una tortuga y los refugios se están llenando y no están sacando a estos muchachos de los centros de retención. Entonces, no se sabe cómo van a expandirse. Lo más frustrante de esta noticia es que los empleados de estos centros de detención no han pasado los mismos chequeos de antecedentes que están exigiendo de los patrocinadores. Y una última noticia de inmigración es sobre los inmigrantes vietnamitas que llegaron a este país antes de que Vietnam y Estados Unidos establecieran relaciones diplomáticas en 1995, el 12 de julio de 1995. Esa gente tiene un estatus de protección, pero el gobierno de Trump se los quiere quitar y eso los hace vulnerables a ser deportados. Entonces ya hay 22 congresistas demócratas que le escribieron una carta de protesta a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional. Cambiemos un poquito de tema, sigamos con las noticias de Estados Unidos y hablemos sobre las investigaciones que rodean al círculo de Donald Trump, etc. Esta semana, el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a 3 años de prisión. Entre sus múltiples delitos está el de haberle pagado a 2 mujeres para que no le contaran a nadie que habían tenido relaciones extramaritales con Trump y así prevenir un escándalo que podía afectar su campaña. Esto es considerado una ley de financiación de campañas porque lo escondieron del público. Trump ha cambiado de versiones. Al principio dijo que no sabía de los pagos, después sí sabía, también ha dicho que estos son transacciones privadas, que esto no era transacción con fondos de campaña, etc. La verdad es que yo no he podido seguir el tiro de cuántas veces ha cambiado de versión, pero los fiscales federales también llegaron a un acuerdo con la compañía dueña del tabloide National Enquirer, que fue la compañía que coordinó uno de los pagos a una de estas mujeres en coordinación con la campaña de Trump. O sea, el National Enquirer le pagó a una de estas mujeres supuestamente para comprar los derechos exclusivos de la historia y lo que hicieron fue no reportarla y lo guardaron y así salvaron la reputación de Trump. Pero Trump dice que él no sabe absolutamente nada de eso y muchos medios están reportando que él estaba en la reunión
cuando se negoció toda esta transacción con el National Enquirer. Y la otra cosa, aparte de los 3 años de prisión, Michael Cohen también tiene que pagar $1.4 millones al IRS, la agencia que nos quita los impuestos. IRS, ¿cómo se dice IRS en español? Ni idea. Bueno, y ya que estamos hablando de Michael Cohen, resulta que cuando los agentes federales hicieron una redada y le quitaron un montón de cosas de su oficina, esto creo que fue como en abril, pues eso desencadenó otra investigación. Resulta que los fiscales federales también están investigando posibles donaciones ilegales al comité de inauguración de Trump y a un comité político, un super PAC republicano. Las donaciones supuestamente vienen de Qatar y otras naciones del Medio Oriente que querían influenciar política de Estados Unidos. La ley federal prohíbe donaciones extranjeras para comités de inauguración, comités políticos, etc. Entonces esto va a ser algo de lo que seguramente vamos a seguir oyendo. Hasta ahora la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Tal vez hayan oído también que una mujer que supuestamente es una espía rusa, Maria Butina, se declaró culpable esta semana de conspiración contra Estados Unidos. Ella estaba tratando de influenciar la política republicana, infiltrando la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, y consiguiendo información sobre grupos políticos republicanos. Entonces, a cambio de una sentencia reducida, ella dice que va a colaborar con las autoridades. Tengo 4 noticias más sobre Estados Unidos. Número 1, el jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, se va, o lo sacaron, y el problema es que no hay candidato para reemplazarlo. Parece que Trump estaba confiado de que el jefe de gabinete de Mike Pence, el vicepresidente, iba a reemplazar a Kelly, pero él dijo que no quería el cargo y ahora no se sabe quién va a ser el siguiente jefe de gabinete. Las noticias cambian demasiado rápido. Acaba de llegarme una notificación, apenas acabé de grabar el video, diciendo que Trump tiene una persona para encargarse temporalmente del cargo de jefe de gabinete y es Mick Mulvaney, el director del presupuesto. Esa es una. 2. James Fields, el asesino que atropelló a una multitud en Charlottesville el año pasado y mató a Heather Heyer, una persona que estaba protestando contra la marcha de extrema derecha. No solamente fue hallado culpable en asesinato en primer grado, sino que fue condenado a cadena perpetua más 419 años y tiene que pagar multas de $480,000. Ahora, él también tiene otro juicio federal donde lo pueden sentenciar a muerte. 3. Las aseguradoras de California están reportando que ya los costos de los incendios de este año han llegado a $9,000 millones y van a seguir subiendo. $7,000 millones solamente vienen del incendio del mes pasado del Camp Fire. Y 4, la última noticia es relacionada con la tensión entre China, Estados Unidos y Canadá. Resulta que Canadá arrestó a una ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, en Vancouver el 1 de diciembre, supuestamente por petición de Estados Unidos. Estados Unidos alega que ella trató de burlar las sanciones que Estados Unidos le impuso a Irán y está pidiendo que la extraditen. China le advirtió a Canadá que iba a haber represalias y ya arrestó a 2 ciudadanos canadienses porque supuestamente son sospechosos de interferir con la seguridad nacional china. Hasta ahí las noticias de Estados Unidos. Ahora hablemos sobre Latinoamérica. Empecemos con Perú. La Fiscalía peruana llegó a un acuerdo con la empresa constructora brasileña Odebrecht, en donde supuestamente van a colaborar. Odebrecht le va a entregar los documentos relacionados a los sobornos que le pagó a varios funcionarios y también va a pagar una multa de $181 millones. Y a cambio van a darle acceso a funcionarios que trabajaron en el país, pero los funcionarios que trabajaron en el país no van a ser perseguidos por la Fiscalía peruana. Es importante recordarles que hay 4 expresidentes peruanos siendo investigados por Odebrecht y también la política hija del expresidente Alberto Fujimori,
Keiko Fujimori también está siendo investigada. Los expresidentes son Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Y ya que estamos hablando de Odebrecht, en Colombia ya la Corte Suprema designó a un fiscal especial para investigar el caso del escándalo de Odebrecht. El nuevo fiscal es Leonardo Espinosa porque el fiscal general Néstor Martínez está impedido porque fue un asesor legal para un grupo bancario que está involucrado en la investigación de Odebrecht, y también un testigo estrella de la investigación dijo que Martínez sabía sobre los sobornos. Entonces, por esos motivos, las autoridades y el presidente decidieron nombrar un fiscal especial. La otra noticia importante de Latinoamérica viene desde Argentina. Tal vez hayan visto en las redes sociales que el movimiento del Me Too ya llegó a Latinoamérica y en este momento está sacudiendo a Argentina con el hashtag Mira cómo nos ponemos, porque una actriz, Thelma Fardín, dijo que el actor Juan D'Artés la violó cuando ella tenía 16 años y él 45 y estaban en gira en Nicaragua en el 2009. Él alega que ella lo sedujo, ella dice que él la violó. Él ya ha sido acusado por otras mujeres de abusar sexualmente de ellas. Entonces ahora hay cientos de actrices y mujeres en Argentina apoyando a Thelma Fardín. Por último, pasemos a noticias de Europa. Empecemos con Francia. El fin de semana pasado, las protestas relacionadas al movimiento de los chalecos amarillos continuaron. 125,000 personas salieron a protestar, 1.700 personas fueron detenidas. Emmanuel Macron, el presidente francés, finalmente salió a hablar con los franceses el lunes. Dijo que la violencia es absolutamente inaceptable, pero hizo algunos cambios. Él ya había cancelado el impuesto que le quería imponer a la gasolina a partir del año entrante, que fue lo que más o menos desató esta serie de protestas, pero eso fue como la gota que rebasó el vaso y había muchísimas otras cosas por las que los franceses estaban protestando. Entonces Macron propuso, primero, que va a subir el salario mínimo $100 más a partir de enero y que va a cancelar un impuesto que supuestamente se le iba a imponer a los pensionados y a los trabajadores que ganaran menos de 2.000 euros al mes. Y por otro lado, Francia fue sacudida esta semana por un tiroteo en la ciudad de Estrasburgo, cuando un hombre llegó a un mercado navideño y empezó a disparar. Mató a 3 personas, hirió a otra docena y huyó. Durante 2 días las autoridades trataron de encontrarlo y finalmente este jueves lo mataron. El sospechoso fue identificado como Sharif Shekat, de 29 años, un hombre que tenía un largo historial de antecedentes penales. Cambiando de países al Reino Unido, Theresa May tuvo una semana muy difícil. Ella es la primera ministra del Reino Unido. Primero tuvo que cancelar el voto en el Parlamento supuestamente para votar por el acuerdo al que ella había llegado con la Unión Europea porque dijo que no tenía los votos suficientes. Después, al día siguiente, miembros del Parlamento decidieron someter a voto una moción de censura para ver si dejaban a Theresa May en el puesto de primera ministra. Se salvó más o menos como por un margen chiquito. 200 personas votaron a favor de ella, 117 votaron en contra. Brexit, el acuerdo al que ella llegó al Brexit no tiene a nadie contento, ni a los que están a favor de Brexit ni a los que están en contra de Brexit. Y después de que pasó esta votación, Theresa May volvió el jueves a reunirse con líderes de la Unión Europea para tratar de renegociar el acuerdo, y ellos le dijeron que no la iban a ayudar y que ni siquiera tenía ideas claras. Y la última noticia viene de Polonia, pero en realidad es a nivel mundial. En Polonia se está celebrando la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Hay 200 países reunidos para ver cómo implementar el Acuerdo de París. El panel intergubernamental para el cambio climático entregó un reporte diciendo que hay que tomar medidas drásticas para cortar las emisiones y no empeorar el cambio climático aún más. Pero Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita se negaron a recibir el reporte.
hasta ahí las noticias de hoy. Espero que les haya gustado el recuento de la semana. Si quieren escribirme, el email es hola@tonolatino.com. Suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse a mi newsletter para recibir las noticias más importantes de lunes a viernes muy temprano en la mañana en su email. Nos vemos la semana entrante. Chao.